Bendiciones desde la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Hoy tenemos un día con sol We have a sunny day today, y no hay nieve prácticamente, no está nevando. and it's practically not even snowing. Aunque yo sé que hay alguien que anda por allá, por México, por Cancún, Although there's somebody that we know that is in Cancun sufriendo por el Señor, suffering for the Lord. pero le mandamos bendiciones a Cristian y We Marisol send blessings to Chris and Marisol, y que sea de bendición su estadía en México and that their stay in Mexico would be a y blessing, que regresen con bendiciones para Canadá. and that they would come back with blessings for Canada. Amén. Amen. Amén. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada Last week we were speaking about de que usted quiera o no quiera, that whether you like it or not, lo crea o no lo crea, whether you believe it or not, estamos en una guerra de palabras. we are in a war of words. Y uno tiene que entender And we need to understand que si estamos en una guerra de that palabras, if we are in a war of words, tenemos que aprender a hablar lo correcto. we need to learn to speak the right things. Porque cuando uno habla lo incorrecto, Because when you speak the incorrect la Biblia things, nos enseña the Bible teaches us que vamos a comer lo que estamos confesando. that we will eat what we're confessing. Si tú estás confesando algo que no es bueno, If you're confessing something that is not good, va a haber una indigestión espiritual. there will be a spiritual indigestion Porque estás comiendo, because you're eating, estás confesando you're confessing lo que no te da vida, what does not give you life, lo que no te nutre what does not nourish y you, lo que no es de bendición. and what is not a blessing. Y vamos a aprender el día de hoy And today we're going to learn a pelear esta batalla to fight this battle con las palabras correctas. with the right words. Es tan importante entender esto. It's so important to understand La this, vida y la muerte that life and death está en el poder are in the power de tu lengua. of your tongue, Está en el poder are in the power de tu boca. of your mouth. Y cuando entendemos esto, And when we understand tenemos this, que aprender a ser sabios we need to learn to be wise, para solamente hablar to only speak lo que nos va a dar vida, what will give us life, lo que nos va a dar what bendición will give us blessing, y lo que va a traer la voluntad de Dios. and what will bring the will of God. Amén. Amen? Vamos a abrir nuestras Biblias Let's open our Bibles en el libro de Pedro, in the book of Peter, primera de Pedro, 1 Peter capítulo 3, chapter 3 versículo 10. and verse 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 1 Peter chapter 10, verse 3. Y dice la palabra del Señor: el que quiere amar la vida, primera de Pedro 3, 10. 1 Peter 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Wow. Pedro nos está enseñando algo poderoso. Peter is teaching us something powerful. ¿Quién quiere amar la vida? Who wants to love life? ¿Cuántos amamos la How vida? many of us love life? Amamos la vida. We love life. Y dice la Biblia que si queremos amar la vida, el que quiere amar la vida And the Bible says that he who wants to love life y ver buenos días. and see good days. ¿Cuántos queremos ver buenos días? How many of us want to see good days? ¿Cuántos quieren ver malos días? How many of you want to see evil days? Nadie quiere ver Nobody malos wants to días. see evil days. ¿Cuántos queremos ver buenos días? How many of us want to see good days? ¿Cuántos queremos ver la bendición del Señor sobre nuestras vidas? How many of us want to see the blessing of the Lord over our lives? Pedro nos dice, Peter says to us, refrena su lengua refrain your tongue de hablar mal. from speaking evil. Y una de las cosas que a veces hacemos nosotros, And one of the things that we sometimes do, hablamos porque tenemos lengua. we speak because we have a tongue. Hablamos porque tenemos una boca. We speak because we have a mouth. Pero el problema es But the problem is que cuando uno habla lo que no da vida, that when you speak the things that do not give life, uno empieza a cosechar eso. you begin to reap those things. Y tenemos que aprender a entender esto And we need to learn to understand this para que Dios pueda empezar a bendecir nuestras oraciones. so that the Lord can begin to bless our prayers. Versículo 11 Verse 11. dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Verse 11 says, let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. ¿Cuántos queremos que la paz del Señor esté sobre nuestras vidas? How many of us want the peace of the Lord to be over our lives? Sabe que
Hay una epidemia en este momento rampante de Alzheimer's en las personas. There's a rampant epidemic of Alzheimer's in people these days. Es triste ver cuando muchas personas están sufriendo de diferentes It's enfermedades. sad to see when people are suffering from different sicknesses. Pero Alzheimer's But Alzheimer's es una enfermedad que tiene el número 1 en este momento más que cáncer. is number one right now, even over cancer. Y lo más triste es que en gente joven And the sad thing is that even in young people, se puede manifestar it can manifest desde los 20, 30 años. from 20s and 30s. Muchas personas dicen, bueno, cuando una persona tiene 70, 80 años, Sometimes people say, well, when they're 70 or 80, empiezan a tener lo que le llaman demencia senil. they begin to have what is called senile dementia. Pero no es la voluntad de Dios. But it's not the will of God. No es la voluntad de Dios. It's not the will of God. Dios quiere que nuestra mente esté aguda. God wants our mind to be sharp. Dios quiere que nuestra mente esté sana. He wants our mind to be healed. Pero por eso la palabra nos enseña que tenemos que aprender a cuidar nuestras mentes. That's why the word teaches us that we need to take care of our minds. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, The Bible says that above all things, guard guarda tu corazón, your heart, porque de él emana la vida. for out of it flow the issues of life. Y cuando dice corazón, And when it says la heart, palabra corazón es el alma. the word heart is soul, Y la palabra alma también es mente. and the word soul is also mind. Por eso el enemigo quiere corromper las mentes. That's why the enemy wants to corrupt the minds. Quiere corromper los corazones. He wants to corrupt the hearts. A veces mi esposa y yo vemos comerciales Sometimes my wife and I see de commercials diferentes nuevos programas from different new programs. y es obvio el ataque del enemigo sobre las vidas. And the attack of the enemy over the lives is obvious. Y hay un programa que se llama Lucifer. And there's a program that's called Lucifer. Y hay tanta porquería que está pasando ahorita en la And televisión. there's so much garbage going on TV right now. Y la gente cuando no está percibida de esto, And when people are not aware of this, llega a ser depósito de basura. they become a deposit of garbage. Y después esa basura And then that garbage empieza a llamar moscas. begins to call fleas. Y las moscas sabemos And we know that que es flies el tipo de demonios, de espíritus inmundos. are the type of demons of unclean spirits. Por eso Belcebú That's why Beelzebub significa Dios de las moscas. means the god of the flies. Y las moscas And the flies siempre buscan lugares que están sucios. are always looking for dirty places. De modo que no abras tu mente So don't open your mind a cosas que es basura. to things that are garbage. Cuida tu mente, Guard your mind, cuida tu alma, guard your soul, cuida tu corazón. and guard your heart. Amén. Amen. Versículo 12. Verse 12. Porque los ojos del Señor For the, están sobre los justos for the eyes of the Lord are on the righteous, y sus oídos atentos a sus oraciones. and the ears are open to their prayers. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. But the face of the Lord is against those who do evil. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Señor, ayúdanos. Lord, help us. Bien, vamos por favor al libro de 1 de Samuel 17. Let's go to 1 Samuel 17. Vamos a ir a un pasaje donde creo que es uno de mis favoritos. We'll go to a passage which is one of my favorites. 1 de Samuel 17. 1 Samuel 17. Y es la batalla And it is the battle entre David y Goliat. between David and Goliath. Y quiero decirte que esa And batalla I want to tell you that battle, tiene que ver mucho la confesión. the confession has a lot to do with it. Tal vez tú estés en un problema en este momento. Maybe you're in a problem right now. Tal vez estés enfrentando un Goliat. Maybe you're confronting a Goliath. Estás enfrentando a un gigante You're confronting a giant. que parece que es demasiado grande el problema. That the problem seems to be so great, so Pero big. tenemos que aprender But we need to learn lo que la Biblia nos enseña. what the Bible teaches us. La palabra nos enseña The word teaches us de que David that David había sido ungido. had been anointed. Dice la palabra que él fue ungido The word says that he was y el anointed, Espíritu de Dios permanecía sobre and él the Spirit of God remained on y him. que por el Espíritu de Dios And by the Spirit of God, hizo cosas sobrenaturales. he did supernatural things. Dice la palabra que una ocasión The word says that on an occasion, un león le había quitado una de sus ovejas a lion had taken one of his sheep. y dice la palabra que él siguió al león The word says that he followed the lion
y alcanzó al león, and he caught up to him. le quitó la oveja He took the sheep de la boca del león, from the lion's mouth, y dice la palabra que él destrozó al león con sus manos. and the word says that he destroyed the lion with his hands. Wow. Wow. Generalmente cuando uno ve un león Generally, when you see a lion, es diferente. it's different. Usted sale huyendo del león. You run away from the lion. Usted no va y confronta al You león. don't go and confront the lion. Pero cuando uno tiene el Espíritu de But Dios, when you have the Spirit of cuando tú God, tienes el poder de Dios, when you have the power of God, generalmente es como Generally- tiene que ser. generally that's how it should be. Hola. Hello. Dice la palabra, The word says- Satanás anda como un león rugiente, Satan is like a roaring lion, ¿verdad? Right. Buscando a quien matar, seeking robar y who to kill, destruir. steal, and destroy. Pero dice la palabra But the word que says David salió detrás del león that David went after the lion y lo despedazó. and he tore him to shreds or to pieces. No sé si usted ha visto algunos videos en YouTube. I don't know if you've seen any YouTube videos. Hay una persona que no le tiene temor a los leones. There's a person who's not afraid of lions. ¿No lo ha visto? Have you seen it? Y es una persona que se va al África And he goes to Africa. y no le tiene miedo a los leones. He's not afraid of the lions. Y los leones vienen And the lions y come usted dice se lo van a comer. and you say they're going to eat him, Pero no se lo comen but they don't eat him porque él, su señorío, ¿cómo se llama? Se está enseñoreando sobre la creación. because he is taking authority over the creation. La Biblia dice que nosotros tenemos autoridad sobre la creación. The Bible says that we have authority over creation. ¿Cuántos conocen eso? How many of you know that? Y esta persona And this person no le tiene temor a los leones. is not afraid of the lions. Y los leones pueden oler And the lions can smell o pueden or discernir they can discern la autoridad que él tiene. the authority that he has. Y a veces vienen bastantes And leones sometimes many lions come y los leones lo quieren atacar, and the lions want to attack him, pero él no les tiene temor. but he's not afraid of them. Bueno, y si eso fuera poco, And if that was not enough, las hienas también vienen. hyenas come too. Y las hienas como si fueran unos perros, pues son perros, And hyenas, like, they're almost like dogs, pero son perros salvajes. but they're wild dogs. Y él no les tiene temor. And he's not afraid of them. Yo digo, wow, I said, wow, ahí puedo ver la palabra. I can see the word there. La palabra se cumple. The word is fulfilled. Dios le dio al hombre señorío God gave man lordship sobre la creación, over creation, sobre los animales. over the animals. Y cuando tú no tienes temor, And when you're not afraid, los animales the animals se tienen que someter need to submit al señorío que Dios dio al hombre. to the lordship the Lord gave to man. Se los voy a enseñar un día para que vean los videos. I'll show you those videos one day so you can see them. Amén. Amen. Dice la palabra The word says que David that David también había alcanzado a un oso. had also chased after a bear. Imagínese usted andar siguiendo un oso. Imagine going after a bear. Generalmente los osos te siguen a ti, Generally, bears follow you, pero él siguió al oso but he followed the porque le bear había quitado una oveja. because he had taken a sheep Y from dice him. la palabra que lo alcanzó. And the word says he caught up to Le him, quitó la oveja al oso took the sheep away from the bear, y dice la palabra y lo desbarató con las manos. and the word says that he tore him to pieces with his hands. Wow, Wow. el Espíritu de Dios The Spirit of en God la vida de un hombre. in the life of a man. Ahora, David se va a enfrentar a un gigante, Now, David is going to confront a giant, a un descendiente de los nefelinos. a descendant of the Nephilims. Y vamos al versículo 42. And let's go to verse 42. El versículo 41 para ponerlo más Verse emocionante. 41 to make it more sound better. Dice, el filisteo fue avanzando y acercándose a David, procedió de su escudero. So the Philistine came and began drawing near to David, and the man who bore the shield went before him. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. And when the Philistine looked and saw David, he disdained him, for he was only a youth and a ruddy good looking. Versículo 43. Verse 43. El filisteo dijo a David, So the Philistine said to David, el filisteo dijo a David, So the Philistine said to David,
Y esto es donde empieza la guerra de palabras. And this is where the war of words begins. Tú tienes que entender esto. You need to understand this. Porque todos los días Because every day vamos a confrontar situaciones we will confront donde situations vas a necesitar where you will need las palabras correctas the right words que salgan de tu boca. that come out of your mouth. Y dice la palabra, And the word says, dice en el versículo, y el filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? so the Philistine said to David, am I a dog that you come to me with sticks? Wow. El filisteo empezó a hablar y a decir, The Philistine began to speak and ¿qué say, acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? am I a dog that you come to me with sticks? Ya, porque David Because David no lo veía como un guerrero, didn't see him as a warrior, aunque era un even guerrero, though he was a era un warrior, he gigante, was a giant. pero la visión que tenía David But the vision that David no era had la visión que tenía todo el pueblo de Israel, was not the same vision that the people of que Israel los had, había amedrentado por más de 40 días, que los había puesto en temor. who had put him to fear for 40 days. Porque dice la palabra que de mañana y tarde, Because the word says that in the morning and in the afternoon, mañana y tarde, morning and evening, Goliat venía Goliath would a la come línea de batalla to the line of battle, y le decía al pueblo de and he Israel, would say to the people of ¿quién Israel, va a pelear contra mí? who will fight against me? ¿Quién va a pelear contra mí? Who will fight against me? Dice, porque el que de ustedes, si ustedes, alguien de ustedes pelea conmigo Because if one of you fights against y me me derrota, and defeats me, todos seremos sus siervos. we will all be your servants. Pero si yo derroto al que viene a pelear contra mí, But if I defeat the one who comes to fight me, todos ustedes all of you serán nuestros esclavos. will be our slaves. Wow. Wow. Y dice la palabra que decía Goliat, And the word says that Goliath said, ¿quién peleará contra mí? who will fight against me? Y dice la palabra que el pueblo de Israel And the word says that the people of Israel retrocedían amedrentados. would go back in fear. Wow. Porque este gigante, Because this giant, lo que hacía en los corazones de las what he personas did in the hearts of people era controlarlos con temor. was to control them with fear. Hasta que un día, dice la Until one day, Biblia, the Bible says, que vino David that David a la came línea de batalla to the line of battle, y escuchó las palabras del gigante. and he heard the words of the giant. Pero él tenía otro corazón, But he had another heart. él tenía otro espíritu. He had another spirit. Y dice la palabra que David dijo, And the Bible says that David said, ¿quién se cree who does he think este fariseo incircunciso, this uncircumcised Pharisee, filistino, Philistine, sorry, para traer, para retar a los dioses, a los escuadrones del Dios viviente? to challenge the squadrons of the living God? Wow. O sea que él no estaba, el gigante no estaba retando a un hombre, The giant was not challenging a man. estaba retando a todo un ejército. He was challenging an entire army. Pero ya no era un ejército, escúchame, But listen, it wasn't just an army. ya no era un ejército de carne y hueso, It wasn't just an army of flesh and bone. era un ejército celestial. It was a heavenly army. Y David tenía la percepción del reino. And David had the perception of the kingdom. No tenía la percepción de que todo pueblo de Israel tenía. He didn't have the perception that all people of Ellos Israel veían had. lo natural. They saw the natural. David veía lo que no se veía. David saw what was not seen. David veía el mundo invisible. David saw the invisible Y world. cuando este gigante lanza el reto, And when this giant throws the challenge, David dice, David says él está retando he is challenging a los escuadrones to the squadrons del Dios viviente. of the living God. Y dice la palabra, And the word says, yo pelearé contra él. I will fight against him. Y dice la palabra que todo el mundo cuando lo vio, And the word says that when everybody saw him, o los hermanos cuando lo or the vieron, brothers when they saw him, se enojaron contra él they got angry y against him. dijeron, ¿cómo es que tú vienes aquí? And they said, how is it that you come here? Vienes aquí solamente para ver las cosas que están pasando. You just come here to see the things that are happening. Vienes a espiar las cosas que están You sucediendo. come and spy on the things that are Y happening. dice la palabra que los hermanos no querían a David. And the word says that the brothers did not like David. Y muchas veces lo que menos queremos And many times what we least want es lo que más Dios va a usar. is what God will use most. Lo que más despreciamos What we despise the most es lo que Dios usará. is what God will use. Dice la palabra que cuando Samuel fue a ungir The word says that when Samuel went to anoint los hijos de Isaí, the sons of Isai, dice la palabra que a todos los había visto ya, he had seen them all, pero ninguno de ellos era. but it was not neither, it wasn't any of them.
Y dice la palabra que Samuel le pregunta a Isaí, And then Samuel asks Isai, ¿son todos sus hijos? are they all your children? ¿Son todos sus hijos? Are they all your children? Y dice, oh, falta uno. He says, oh, there's one missing. Oh, sí, es David. That's David. Allá anda cuidando las pocas ovejas. He's taking care of the little sheep there. Y dice la palabra que Samuel dijo, And the word says that Samuel said, no nos sentaremos a la mesa we will not sit at the table hasta que él haya llegado. until he has arrived. Fíjate lo que sucede cuando uno empieza a honrar la autoridad Look at what happens when you begin to honor the la authority, autoridad the de la unción. anointing. No había sido derramada en David, It hadn't been poured out in David, pero Samuel but Samuel ya estaba honrando esa unción was already honoring that por la anointing cual había sido enviado a la casa de Isaí. by which he had been sent to the house of Isai. Y dice la palabra, seguimos leyendo, en el versículo 43. Verse 43. Y dijo, y maldijo a David invocando a sus dioses. And the Philistine cursed David by his gods. Invocando a sus dioses lo maldijo. He called upon the gods and cursed him. Para maldecir usted tiene que hablar. To curse, you need to speak. Usted tiene que hablar, tiene que decir You algo. need to speak, you need to say Y something. dice la palabra que el gigante lo empezó a maldecir por sus dioses. And the word says that the giant began to curse him by his gods. Pero versículo 44, escuchen lo que dice. But verse 44, listen to what it Versículo says. 44. Verse 44. Y dice la palabra, And the word says, dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. and the Philistine said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and of the beasts of the field. Wow, guerra de palabras. War of words. Y uno tiene que aprender que cuando el enemigo te está atacando, And we need to learn that when the enemy is attacking us, tú tienes que aprender a no quedarte callado. you need to learn to not be silent. Ahora, ¿qué le contestó a David? Now, what did David answer? Versículo 45. Verse 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, of the God of the armies of Israel, whom you have defied. Cada vez que leo este versículo, Every time I read this verse, algo en mi espíritu se alimenta. something in my spirit begins to feed, Porque puedo entender lo que está sucediendo en este momento. because I can understand what is happening in that Y puedo moment. sentir la presencia de Dios And I can feel the presence of en la God confesión de David. in David's confession. Puedo sentir la fe del Espíritu de I can Dios feel the faith of the Spirit a of God través de las palabras de David. through David's words. El versículo 46. Verse 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp to the Philistine, to the birds of the air and the wild beasts of the earth, and that all the earth may know that there is a God in Israel. Versículo 47. Verse 47. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Then all this assembly shall know that the Lord does not save by the sword and spear, for the battle is the Lord's. Escucha, Listen, ¿de quién es la batalla? whose is the battle? Gabriel y yo estábamos escuchando una canción en esta semana, My wife and I were listening to a song this week que es una canción profética, that is a prophetic song, y habla acerca de que estamos en una batalla. and it speaks about that we're in a battle. Estamos en una batalla. We're in a battle. Pero cuando entendemos esto, But when we understand ¿de this, quién es la batalla? whose the battle is, Si la haces tuya, if you make it your own, vas a estar débil. you will be weak. Te vas a fundir. You will be very, very weak. You will drain out. Dry out, yeah. Porque si la haces tuya, Because if you make it yours, el enemigo te debilitará. the enemy will weaken you. Pero cuando tú y yo entendemos, But when you and I understand, la batalla no es mía, the battle is not mine. la batalla es del Señor. The battle is the Lord's.
entonces then Dios God ya está en la ecuación. is in the equation. Ya no es tú y el enemigo, It's not you and the enemy anymore. Él es el enemigo It's the enemy en contra against de tu Dios. your God. ¿Cuánto decimos, Señor, How ayúdanos? many of us say, Lord, help us? Y fíjate lo que dice, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. For the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Wow. ¿Y qué sucedió? And what happened? Lo puede seguir leyendo usted. You can continue reading it. Lo que Él habló, What he spoke, lo que Él decretó, what he decreed, es lo que sucedió. is what happened. Tú y yo You and I no podemos ir más allá cannot go beyond de nuestra confesión. our confession. Otra vez lo digo. I'll say it again. Tú y yo You and I no podemos ir más allá cannot go beyond de nuestra confesión. our confession. Tal vez el día de hoy Maybe today estás cosechando you're reaping las confesiones del ayer. the confessions of yesterday. Y si no hemos entendido esto, And if we've not understood el día this, de hoy today estarás sembrando you will be sowing para lo que cosecharás el día de for mañana. what you will reap tomorrow. Y esto es tan importante entenderlo This is so important to porque understand muchas veces hablamos because many times we sin speak entendimiento. without understanding. Y muchas veces decimos las cosas que nos están And pasando. many times we say the things that are happening to us. Y no es porque uno quiera vivir en una negación, And it's not because you want to live in denial, sino que tenemos que entender but we need to que hay understand un principio espiritual, that there is a spiritual beginning or principle porque Dios lo que habla lo crea. because what God speaks, he creates. Y nosotros como hijos de Dios And as children of God, tenemos también una capacidad we have also an ability con nuestras palabras with our words crear nuestro futuro. to create our future. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn que no podemos estar nosotros that we cannot be hablando lo que no da vida, speaking the things that do not give life, declarando lo que no nos nutre y no nos da bendición. declaring what does not nourish us and does not give us a blessing. Te quiero enseñar algo que yo sé que Dios te va a hablar el día de hoy. I want to show you something that I know the Lord will speak to you today. Vamos a Primera de Reyes capítulo 17. Let's go to 1 Kings 17. Primera de Reyes capítulo 17. 1 Kings 17. Vamos a empezar desde el versículo 13. No, versículo 12. Verse 12. Escuche. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. So she said, as the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And I see I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Había una sequía, There was a famine, no había llovido en 3 años y medio. hadn't rained in 3.5 years. No había agua, no había cosecha. There was no water, there was no harvest. Y dice la Biblia que Dios envió a Elías And the word says that God sent Elijah para que una viuda lo sustentara. so that a widow would sustain him. En lo natural, In the natural, tú no vas a casa de una persona you don't go to someone's house que no tiene nada que ofrecerte. that has nothing to offer to you. Uno podría haber entendido, Dios lo va a enviar a una persona que tiene la capacidad de bendecirlo, You would have understood that God will send him to a place that somebody has the ability to bless him, de proveerle lo que necesita el profeta. to provide what the prophet needs. Pero no, Dios lo envía a una viuda But no, God sends him to a widow que ya no tiene prácticamente nada que comer. who practically has nothing to eat. De una manera ya no tienen esperanza, In a way, there was no hope. ya van a morir. They're going to die. Dice la palabra que cuando esta viuda The word says that when this widow oye las palabras del profeta, hears the words of the prophet que le dice, dame de comer. that says, feed me, give me to eat. Y la viuda le dice, And the widow says, lo que es natural, what is natural? no tengo más que un poco de harina, All I have is a little bit of flour, un poco de a aceite little bit of oil para hacer una torta to
bake a cake, y comerla and eat it, y luego morir. and then die. No hay esperanza. There's no hope. Pero Dios siempre quiere traer esperanza a tu vida. But God always wants to bring hope Y to your siempre life. trae esperanza a Dios a tu God vida always brings hope to your a life través de una palabra, through a word, a través de la palabra through viviente the living word, y a través de una palabra rema que Dios te quiera hablar, through a rhema word that He o a wants to través de speak una to you, profecía or through a que prophecy Dios te quiera decir en este día. that God wants to say to you this Siempre day. hay una esperanza, There is always hope. siempre hay una There esperanza. is always hope. Dilo conmigo, Say it with me. siempre hay una There is esperanza. always hope. Y muchas veces estamos en situaciones And oftentimes we're in donde situations no sabes cómo salir. where you don't know how to get out. Yo quiero decirte, I want to tell you, tu salida your exit es la palabra. is the word. Tu salida Your exit es lo que Dios dice. is what God Tu says. salida Your way out no es lo que los ojos ven, It's not what the eyes es see. lo que Dios dice que It's hará. what God says that Y He will uno do. se tiene que poner de acuerdo And you need to come into agreement para declarar, to declare, para to decretar decree lo que Dios dice. what God says. Escucha lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Versículo 13. Verse 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, ya me está dando hambre, y tráemela. And Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me. Ya me está dando hambre, te faltó. And it's making me hungry. Después lo harás para ti y para tu hijo. And afterward, make some for yourself and your son. Si tú ves en lo natural esto, If you see this in the natural, un profeta de Dios viene a prophet of God a una comes viuda to a widow y le quiere quitar and wants to take from her prácticamente lo único que tiene. practically the only thing she has. ¿Usted qué diría? What would you say? Este profeta aprovechado, This prophet is taking advantage. este profeta This prophet no es un siervo de is Dios, not a servant of God porque le viene a quitar because he comes to take lo away poco que tienen. the little that they have. Pero escúcheme lo que Dios hace con tu poco. But listen to what God does with the little that you Cuando tú have. le entregas tu poco al When you Señor, give the Lord your little, Dios te empieza a dar su mucho, God begins to give you his porque much. en Él Because in him está todo. is all. En In Él him vivimos, we live, en Él nos in movemos him we move, y en Él somos. and in him we Y are. cuando Él habla una palabra de And provisión, when he speaks a word of provision, Dios traerá la provisión. God will bring the Porque provision. Dios no es hombre para mentir, Because God is not a man that he shall ni hijo de lie, hombre para nor son arrepentirse. of man to repent. Lo que Dios dijo, What God said, Dios lo hará. God will do. Por eso la palabra de Dios That's why the word of God se convierte becomes en tu sustento. in what will sustain you. Se convierte en tu sustancia. It becomes your substance. Escúchame. Listen, Cuando el profeta le dijo, when the prophet said, no tengas temor, do not fear, no tengas temor. do not fear. ¿Por qué el profeta le dijo lo primero? No tengas temor. Why was it the first thing the prophet said to her? Do not fear. Porque el temor es lo primero que viene a nuestras vidas. Because fear is the first thing that comes to our lives. Cuando hay un mal reporte, When there's a bad report, cuando hay una mala when noticia, there's bad news, lo primero que viene a nuestro the corazón first thing that comes to our heart son los temores. are the fears. Incluso Even cuando hay Including- situaciones en tu cuerpo, when there's situations in your body, el enemigo ya te empieza a poner cosas en tu mente the enemy begins to put things in your mind. y ya te empieza a acelerar tanto el proceso And he begins to accelerate the process so much que muchas veces hasta te manda ya al cementerio. that he almost even sends you to the cemetery. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo le gusta estar bombardeando tu mente Because the enemy likes to be bombarding your mind con temor, with fear. porque el temor Because fear trae tormento. brings torment. Ninguna persona que esté siendo atacada por el temor No person that is being attacked by fear, siempre va a ser atacada por el tormento. they will always be attacked by the torment. Porque el temor y el tormento trabajan juntos. Because fear and torment work together. Hola. Hello. Y por eso el enemigo siempre trae temor. And that's why the enemy always brings fear. Y Elías le dice a la viuda, And Elijah says to the widow, no tengas temor. do not be afraid.
no tengas temor. Do not be afraid. No sé lo que estás pasando el día de hoy, I don't know what you're going through today. pero la palabra rema para ti But es, the word rhema for you is, no tengas temor, do not be afraid. no tengas temor. Do not be afraid. Dios te quiere dar esta palabra God wants to give you this word para sustentarte to sustain you, y para darte una to sustancia give you a substance para que puedas decirla, so that you can say it, puedas so that hablarla, you can speak it, puedas so that declararla you can declare y it, puedas esperar and that you can wait en que Dios hará and expect God to do un milagro en tu vida. a miracle in your life. Versículo 14 Verse 14. dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. Ahora escucha, esto es muy importante. Now listen, this is very important. Versículo 15. Verse 15. La viuda fue hizo como le había dicho Elías. So she went away and did according to the word of Elijah. Si quieres ver una manifestación de Dios, If you want to see a manifestation of tienes que God, obedecer la palabra you de need to Dios. obey the word of God. No puedes hacer You cosas cannot do things creyendo que vas a ver la manifestación believing that you'll see the sin manifestation obedecer la palabra del Señor. without obeying the word of the La Lord. obediencia a la palabra Obedience to the es word la clave is the key para que veas la manifestación del milagro que estás esperando. to see the manifestation of the miracle that you're expecting. Y dice la palabra, y seguimos, y comieron ella y su casa durante muchos días. And she and he and her household ate for many days. Wow, de modo que había escasez, So there was a lack, pero ahora ya había abundancia. but now there's abundance. ¿Cuántos queremos la How abundancia? many of us want abundance? ¿Cuántos queremos la How abundancia? many of us want abundance? La abundancia, ¿dónde empieza? Where does abundance begin? En la confesión de tu boca. In the confession of your mouth. Ahí empieza la abundancia. That's where the abundance Muchas begins. veces estamos diciendo, Many times we're saying, no hay, there isn't any, no hay, there isn't any, no tengo, I don't have, no puedo. I can't. Hola, Hello, hola. hello. ¿Y qué va a haber? And what will there be? Pues lo que estás diciendo. What you're saying. No va a haber, There won't be any, no vas a tener, you will not have, porque estás hablando because you're speaking lo que no va a traerte nada. what will not bring you anything. Yo conozco a un pastor de Guatemala I know a pastor from Guatemala por más de 28 años for over 28 years, y he visto lo que Dios ha hecho en su vida. and I've seen what God has done in his life. Es impresionante ver lo que Dios ha hecho. It's amazing what God has done. Pero yo creo que Dios hace cosas grandes But I believe that God does great things con personas que creen en el Señor cosas grandes. with people that believe God for great things. Pero la confesión But the confession es una de las cosas que más Él enseña. is one of the things that he teaches most, Hablar lo que da vida. to speak the things that give life. Y tenemos que aprender a hablar eso, And we need to learn to speak lo that, que da vida. what gives life. Dice la palabra en el versículo 17. The word says in verse 17, Escúchame. listen, Se recuerda que cuando llegó Elías, remember that when Elijah came, la viuda le dijo, the widow said to him, vive tu alma, your soul lives, que tu sierva that your servant no tiene más que un poco de aceite, has only a little bit of oil, un poco de a harina little bit of flour, para hacer una torta, bake a cake, comerlo eat it, y luego dice, and then it says, y luego morirnos. and then we die. ¿Qué habló la viuda? What did the widow speak? Habló muerte. She spoke death. Bueno, la Biblia dice, The Bible la says vida y la muerte that life and death están en el poder de tu are boca. in the power of your mouth. Vamos a ver cómo la profecía, And now we'll see how the prophecy, el decreto, the decree, lo que ella dijo what she said fue lo que le vino. was what came upon her. Versículo 17. Verse 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Now it happened after these things that the son of the woman who owned the house became sick, and his sickness was so serious that there was no breath left in him. Wow. ¿Por qué vino la muerte? Why did death come? ¿Por qué vino la muerte? Why did death come?
Porque la madre como autoridad, Because the mother, as the authority, la madre como autoridad, the mother, as the authority, porque era viuda. because she was a Ya widow, no había un padre con there autoridad, was no father with authority. era una viuda. It was a widow. Dice la Biblia The Bible says que lo que ella dijo that what she said fue lo que le vino. was what came upon her. El hijo murió Her son died porque la madre habló muerte. because the mother spoke death. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a hablar lo que da vida, to speak the things that give life, no lo que da muerte. not the things that give death. Dice el versículo 18. Verse 18. Entonces dijo ella a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? So she said to Elijah, "What do I have to do with you, O man of God? Have you come to me to bring my sin to remembrance or to kill my son?" ¿Cuántos saben que Elías no fue a matar al hijo? How many of you know that Elijah didn't go to kill her son? Elías fue Elijah went a preservar la vida del hijo. to preserve her son's life. Pero porque ella habló una palabra But because she spoke a word diciendo moriremos, saying we shall die, el espíritu de muerte que ella llamó the spirit of death that she called vino a través de una enfermedad came through a sickness, y su hijo murió. and her son died. Pero la palabra dice que Elías But the word says that Elijah toma al hijo muerto takes the dead son y lo resucita and brings him to life y lo entrega a la madre. and gives him to his mom. Es algo poderoso. It's something powerful. Tenemos que aprender esto. We need to learn this. Lo que decimos, What we say, lo que hablamos, what we speak, es lo que vamos a ver la manifestación. is what we'll see the manifestation of. Estamos en una guerra de palabras We're in a war of words, y la palabra nos enseña en el versículo 31 de los Salmos. and the word teaches us in Psalms 31. Vamos a Salmos 31. Let's go to Psalms 31. Salmos 31. Psalms 31. Es algo que usted tiene que entenderlo para que cada día It's something that you need to understand so that every day pueda decirle al Señor you can say to the Lord que lo guarde, que lo proteja, to keep you and to protect you, que proteja a sus hijos. to protect your children. ¿Cuánto decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Salmo 31, versículo 20. Fíjate lo que la palabra del Señor dice. Psalm 31 and verse 20. Look at what the word says. En el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de lenguas contenciosas. You shall hide them in the secret place of your presence from the plots of man. You shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Wow, escúchame. Listen, Hay gente que el día de hoy va a hablar mal de ti. there's people that are going to speak bad about you today. Y la Biblia nos enseña And the Bible teaches us que las palabras de los that hombres the words of men o las palabras de las mujeres or the words of women son como saetas. are like arrows. Cuando tú hablas mal de una persona, When you speak bad about someone, es como agarras un arco, una flecha it's like you grab a bow and arrow y le tiras and you throw it. Let it y le go. pegas a la persona. And you hit the person. Y esa flecha And that arrow puede llevar enfermedad, can bring sickness, puede llevar maldición can bring curses por una persona que está hablando mal. by someone who's speaking evil. Ahora, eso no es para que tú estés con temor This is not so that you are afraid. de decir, uy, ¿quién está hablando mal de mí? ¿Quién Say, está oh, hablando who's mal de mí? speaking bad about me? Who's speaking bad about me? No te preocupes, van a hablar mal de ti, Don't worry, they will speak bad about you, como también han hablado mal de mí. just as they've spoken bad about me. Pero lo bueno es esto, But the good thing is this. cuando tú entiendes When you que understand estás en una guerra de palabras, that you're at a war of words, tienes que declarar la palabra you need to declare the word porque la palabra es escudo. because the word is a shield. La palabra es The escudo word is a shield para los que en él creen, for those who believe in para him, los que en él for confían. those who trust in him. Recuerdo que una ocasión Gabriel y yo fuimos a Texas Remember an occasion Gabriela and I went to Texas y fuimos a ministrar a un lugar and we went to minister to this place y era como un retiro and it was like a retreat. y
Y la gente estaba esperando And people were waiting para que yo le quitara las llaves de su carro, for me to take their keys away from it for their cars, que les quitara la cartera donde estaba el dinero, to take their wallets or their purse where their money was, para que no se pudieran ir. so that they could not leave. No tenían carro, They didn't have a car. no tenían llaves del They carro, didn't have their keys to the car. no tenían dinero, They didn't have money. no se podían ir They couldn't go para quedarse por 3 días en el retiro. to stay in that retreat for 3 days. Y nosotros dijimos, no, nosotros no hacemos eso. And we said, no, we don't do that. No, porque hay personas que te quitan todo, te quitan las llaves del carro, There are people that will take away the keys from te your quitan car. la cartera, el dinero, They'll take your wallet, your money, para que no te puedas ir. so that you can't leave. Y le digo, no, nosotros no vamos a hacer I said, no, eso. we're not going to do that. No vamos a hacer eso. We're not going to do that. ¿Por qué? Why? Porque hay gente que le tiene más temor a lo que el enemigo puede hacer Because there's people that are more afraid of what the enemy could do que lo que Dios puede hacer. than what God can do. Hay gente que por 24 horas están orando There's people that they're praying for 24 hours para que el enemigo no los ataque. so that the enemy would not attack them. Y bueno, no es que yo no oro 24 horas al día porque también duermo, I don't pray 24 hours a day because I got to sleep. pero hay gente que cuando iba a hacer un retiro, a hacer un encuentro, But there was people when you were going to do a retreat or an encounter, estaban más temerosos con lo que el contraataque del enemigo they were more afraid of the counterattack of the enemy que realmente descansar en el Señor. than to really rest in the Lord. ¿Por qué? Why? Porque no entienden que esto es una guerra de palabras. They don't understand that this is a war of words. Y cuando tú entiendes And when you understand que el Señor es that the Lord is tu castillo, your fortress, tu fortaleza, your strength, tu roca, your rock, vas a descansar en Él. you will rest in Him. Aló. Vamos a descansar en We Él. will rest in Him. Dios hizo tantas cosas hermosas en ese retiro. God did so many great things in that retreat. Dios sanó a tantas personas. God healed so many people. Dios liberó a tantas God personas. delivered so many people. Y era el Espíritu de Dios. And it was the Spirit of God. Y Gabriel y yo dormimos tranquilos toda la noche. And Gabriel and I slept and rested all night. ¿Por qué? Why? Porque dormimos confiados Because we slept trusting que Él nos cuida. and confident that He takes care Hay of gente us. que no duerme There are people that don't porque sleep piensa que el enemigo va a venir. because they think the enemy is going to come. ¿En quién estás confiando? Who are you trusting? La palabra nos enseña. The Word teaches us Tú necesitas pedirle al Señor that you need to ask the Lord que te guarde, to keep you, que te guarde. to keep you, ¿En to guard dónde? you. Where? Aquí dice en inglés que te guarde en un tabernáculo, In English, it says to keep you in a tabernacle en contra de contención de lenguas. against the strife of tongues. La gente va a hablar mal de ti. People are going to speak bad about you. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Los tienes que bendecir. You need to bless them. ¿Alguien te maldice? Somebody curses you, Tú lo bendices. you bless them. Pero ¿qué hacemos cuando alguien nos maldice? But what do we do when somebody curses us? Nos enojamos, We get angry. nos molestamos, We get upset. nos ofendemos. We get offended. Y si te mandan una maldición, And if they send you a curse, tú le mandas 2. you send them two. Y eso no es así. And it's not like that. El Señor nos dice, The Lord says to us, bendecir a aquellos que nos maldicen. bless those who curse you. Pero no es fácil. But it's not easy. En nuestra carne, In our flesh, en nuestra naturaleza, in our nature, no nos sentimos bien. we don't feel good. Y a veces bendecimos, And sometimes we bless, pero de labios solamente. but only from our lips. Porque en nuestro corazón Because our heart todavía no está la bendición. is still not, the blessing is still not there. Hola. Hello. ¿Cuántos bendecimos solamente de labios? How many of us blessed only with our lips? Se puede decir, pastor, es un comienzo. You can say, Pastor, it's a beginning. Sí, Start. pero hay que bendecir We need to bless con todo nuestro corazón. with all our heart. Y para que podamos bendecir con todo nuestro corazón And to be able to bless with all our heart, es porque hemos entendido it's because we've understood que realmente Dios ya sanó el corazón. that God has already healed the heart. Si no puedes bendecir a alguien If you cannot bless someone de todo tu corazón, with all your heart, es que todavía hay it's that there still is cosas que entregarle al Señor. things to surrender to the Lord. Señor, ayúdanos. Lord, help us.
Nada más yo digo, Señor, ayúdanos. Just I say, Lord, help us. ¿Cómo está su corazón? How is your heart? ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? ¿A cuántos tienes que bendecir? How many do you need to bless? ¿Cuántos tenemos que bendecir? How many of us do we need to bless? Es que, pastor, hablaron mal de mí. Pastor, they spoke bad about me. Hablaron mal de Jesús. They spoke bad about Jesus. Dice la Biblia que estés contento The Bible says to be happy cuando hablen todo tipo de mentiras o todo tipo de maldad mintiendo. when they speak all lies and all evil stuff lying, Dice porque tu recompensa es grande. because your reward is great. Wow, es lo que dice Jesús. That's what Jesus says. Dice la palabra que cuando alguien hable mal de ti, The word says that when someone speaks bad about you, te tienes que regocijar. you need to rejoice. Pero no nos regocijamos But we don't rejoice porque nuestra naturaleza because our nature se empieza a manifestar. begins to manifest. Pero Jesús dice, But Jesus says te tienes que gozar you need to rejoice porque es lo que hicieron because it's what they did con los profetas. with the prophets. Además dice Jesús que tengas cuidado Jesus says to be careful cuando todos hablen mal, cuando todos hablen bien de ti. when everyone speaks good about you. Wow, Wow. es al revés It's entonces. backwards then. Yo pensaba que tenías que estar contento, I ¿verdad? thought you needed to be Porque happy todo el mundo habla bien de ti. because everyone's speaking good Pero about Jesús you. te dice, But Jesus says to you, al revés, it's the other way around. ponte contento Be happy cuando hablen mal de ti when they mintiendo, speak bad about you lying, pero preocúpate but be worried cuando todos hablen bien de ti. when everyone speaks good about you. Wow. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Isaías 54:17. Isaiah 54:17. No se me duerma, ya vamos a terminar. Don't fall asleep on me. We're almost done. Versículo 17. Verse 17. Esta palabra tendría que ser todos los días en tu boca un escudo. This word should be a shield in your mouth every day. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Ninguna arma forjada contra mí no weapon formed against me prosperará. shall prosper. Y dice la palabra, y tú condenarás And the word says, and you shall condemn toda lengua every tongue que se levante en juicio. which rises in judgment. Y fíjate lo que dice, And look at what it says. porque esta es tu herencia. For this is your heritage. ¿Cuál es mi herencia, Señor? What is my heritage, Lord? Condenar To condemn toda lengua every tongue que se levante en juicio. that rises in judgment. Porque esas lenguas Because those tongues son armas. are weapons. Son armas. They're weapons. What happened with the 54:17. 54:17? Isaías 54:17. Ok, ¿me van entendiendo? Are you understanding? Estamos en una guerra de palabras, We're at a war of words, pero no tenemos por qué estar con temor, but we don't have to be afraid, pero sí tenemos que estar preparados. but we do need to be ready. Y cada día And every day, decirle al Señor, say to the Lord, Señor, Lord, protégeme, protect me, protege mi familia, protect my family, protege mis negocios, protect my businesses, protege todo lo que tengo, Señor, protect everything that I have, Lord, en contra against de la contención de the lenguas. strife of tongues. Lo tienes que You hacer need to do it porque todos los días because every day alguien va a hablar mal de ti. someone is going to speak bad about you. Hola, Hello. cada día. Every day. Y bueno, si estás apercibido, And if you're aware of that, tienes que decir esto. you need to say this. Isaías 54:17. Isaiah 54:17. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Ninguna arma, No weapon. ¿qué es el arma? What is a weapon? Puede ser muchas cosas, be pueden many ser things. diferentes tipos de It armas. could be different types of weapons. Pero fíjate lo que dice después. But look at what it says after. Y tú condenarás toda lengua. And you will condemn every tongue. Entonces las armas en las tinieblas, So the weapons in darkness, las armas que las tinieblas the usan, weapons that darkness uses son palabras. are words. Hola. Hello. Son palabras. They're words. Y nosotros tenemos que entender And we need to learn que tenemos que aprender that we need to a learn tomar to autoridad take authority y decir esas and to palabras. say to those words, Están condenadas, they're condemned, no prosperan. they do not prosper. ¿Y por qué no van a prosperar? And why will they not prosper? Porque es la herencia que yo tengo. Because it's the heritage that I ¿Cuál es have. la herencia que tú What is tienes? the heritage that you ¿Cuál es la have? herencia que yo What is the tengo? heritage that I have? La autoridad del nombre de Jesús. The authority of the name of Jesus. La autoridad
autoridad del reino de los the cielos. authority of the kingdom of Cuando una heavens. persona en el reino viene When somebody in the kingdom y comes decreta algo en la and unción, decrees something in the en el anointing, poder, in the power, en la autoridad del Señor, the authority of the Lord, lo que tú what dices you say es lo que tú verás. is what you will see. Lucas 7, pero no vamos a ir ya. Lucas 7 rápidamente. Luke 7, quickly. El centurión le dijo a The Jesús, centurion said to Jesus, solamente di la palabra, just say the word, speak the word, solamente di la just palabra speak the word, y mi siervo sanará. and my servant shall be healed. El centurión entendía The centurion que lo understood único que necesitaba su that siervo para the only sanar thing that the servant needed to be healed era una palabra was a word de la boca de Jesús. from the mouth of Jesus. Jesús en este momento Jesus in this moment está a través del Espíritu de is Dios through the Spirit of God en tu vida y en mi vida. in your life and in my Y life. nosotros tenemos que aprender And we need to learn a empezar a declarar palabras de sanidad to begin to declare words of healing y decir, eres sano, and say, you are healed. eres sano. You're healed. Jesucristo te sana. Jesus Christ Lo heals que you. pasó en el templo de la hermosa, Pedro y Juan. What happened to Peter and John at the No temple? tengo oro ni plata, I have no silver or pero lo que gold, but tengo what I have, te lo doy. I give to En el you. nombre de In Jesús, the name of Jesus, levántate y anda. get up and walk. ¿Y qué And sucedió? what happened? La palabra que The hablaron word that they fue la spoke sustancia, was the el substance, poder, the power, la the manifestación manifestation del Espíritu de of the Dios Spirit of God sanando a este hombre. healing this man. Tenemos que aprender a entender esto. We need to learn to understand this. Y por último, And lastly, quiero llevarte a Números capítulo 6. I want to take you to Numbers chapter 6. Y es algo que el Señor me empezó a hablar toda esta semana. And it's something the Lord began to speak to me this week. Y durante, como hacemos las confesiones, ¿a cuántos les ha servido las And confesiones que as we do hacemos? the confessions, how many of you have benefited from the confession that we do? Dios nos está bendiciendo, ¿verdad? The Lord is blessing us, amen. Ya le dijo mi esposa la confesión del, ¿cómo se llama? Del lavaplatos, de la My máquina wife de told lavaplatos. you about the blessing of the dishwasher, right? Yes. Ya tenía casi 7 años y medio I was 7.5 years old, y voy a la tienda que lo compré and I go to the place that I bought it. y pregunté, ¿hace cuánto que compré esto? How long ago did I buy this? Oh, 7 años y medio, casi 8 años. Oh, 7.5, almost 8 years ago. Digo, porque no ha trabajado muy bien. Because it hasn't really worked properly. No he estado realmente contento con la función de la máquina de I lavaplatos. haven't really been too happy with how this dishwasher has worked. Y me dice, pues déjeme ver, voy a hablar con mi manager. And they said, let me see, I'll speak to my manager. Y me dice, mi manager dice que le vamos a regresar el dinero, And they said to me, the manager says, we'll give you back your money, pero nada más va a ser en una, no, ¿cómo se llama? store credit. En un store credit, en un crédito de la tienda. But it's not going to be cash, it'll be a store credit. Y yo le dije, Señor, venga tu reino, And I said, Lord, let your kingdom come. hágase tu voluntad, Let your will Señor. be done, Lord. Y el Señor me bendijo And the Lord blessed me. y compramos una nueva. We bought a new one. Pero porque estamos confesando cada semana But because we're confessing every week, que Dios nos va a bendecir, God ¿verdad? will bless us, right? ¿Cuántos decimos, Señor, gracias por tus How many of bendiciones? us say, Lord, thank you for your blessings? Nada más uno. Gracias por One. tus Thank you bendiciones. for your blessings. Números capítulo 6, Numbers chapter 6, versículo 22. verse 22. Ya con eso vamos a terminar. And with this, we'll finish. ¿Cuántos quieren ser bendecidos el día de hoy? How many of you want to be blessed today? Versículo 22 dice, Jehová habló a Moisés y le dijo, perdón, And the Lord spoke to Moses, saying, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Speak to Aaron and his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Hola. Hello. Así bendeciréis a los hijos de Israel. This is the way you will bless the children of Israel. Tú como sacerdote de tu casa, You as a priest of your home, tú como madre, como padre de la casa, as a mom and a dad of the home, tienes el poder de la vida y la muerte en tus palabras. you have the power of life and death in your words. Y o te bendices You either bless yourself o te automaldices. or you curse yourself. Y muchas veces nosotros, And many times, sin quererlo, without knowing or wanting, tal vez como la mamá, la viuda que vimos en Primera de Reyes, just as the widow that we saw in 1 Kings, dijo algo natural she said something natural,
pero le abrió la puerta a un espíritu de muerte. But she opened the door to a spirit of death, Y fue lo que vino. and that's what came. Ahora dice, fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Versículo 24. Verse 24. Me voy a regresar un poquito donde viene con, entre paréntesis, así bendeciréis a los hijos de Israel. This is the way you will bless the children of Israel. Versículo 24. Verse 24. Jehová te bendiga y te guarde. The Lord bless you and keep you. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Versículo 26. Verse 26. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Wow. 3 cosas que Dios quiere 3 things that the Lord wants, que estemos declarando sobre nuestros hijos, that we be declaring over our sobre children, nuestras familias, over our families, pero no lo hacemos. but we don't do it. Pero a partir del día de hoy, But from this day on, desde este púlpito, from this pulpit, siempre estaremos bendiciendo. we will always be blessing. ¿Por qué? Why? Porque la bendición Because the blessing no se piensa, is not thought out. la bendición The blessing se declara. is declared. Amén. Amen? Versículo 27. Verse 27. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y fíjate lo que dice. Y yo los bendeciré. So they shall put my name on the children of Israel. Look at what it says. And I will bless them. O sea que para que tú puedas ser bendecido, So in order for you to be blessed, alguien te tiene que bendecir. someone has to bless you. Y para que tú seas maldecido,